La Edad Moderna surgió después de la Edad Media, y con ella trajo monumentales cambios a la filosofía. Su periodo comprendió desde el siglo XII hasta el siglo XX. Inicia con el Renacimiento, posterior a la Peste Negra. Como su nombre lo indica, fue un renacer del hombre. Doctrinas filosóficas como la política, el humanismo y la filosofía natural fueron las más relevantes. La filosofía política consistía en cuestionamientos del tipo: ¿el absolutismo es una forma de gobierno justa? ¿La libertad, la igualdad, la justicia y la propiedad son parte de nuestros derechos como humanos? Entre los exponentes encontramos a Nicolás Maquiavelo, autor de la frase «El fin justifica los medios». El humanismo, probablemente la más importante de este periodo, nacida en el siglo XV, opuesta al teocentrismo, con fuertes tintes filántropos, amor hacia el hombre y todo lo que éste conlleva, a nivel espiritual hasta corporal. Entre sus exponentes podemos encontrar a Francisco Petrarca, considerado el padre de este movimiento, Dante Alighieri, quien citó a la antigüedad como centro de la vida cultural. La filosofía natural fue una combinación de especulación y experimentación. No era necesariamente exacta, pero tampoco sin comprobaciones lógicas. Rompe los paradigmas de la tradición aristotélica y nació a comienzos del siglo XVI. Entre sus exponentes encontramos a Galileo Galilei, quien fue introduciendo las bases del método científico. La época moderna, posterior al Renacimiento, fue caracterizada por las incógnitas sobre el origen del conocimiento. Aquí es cuando entra la gnoseología y su influencia en la metafísica. Era considerado correcto saber cuáles eran los límites del saber. Entre este dilema estuvieron involucradas las siguientes corrientes filosóficas: el racionalismo y el empirismo. El racionalismo, siglo XVII, demarcaba la importancia de la razón, la capacidad del humano para establecer conexiones y crear un juicio en la adquisición del conocimiento. Entre sus exponentes encontramos a René Descartes, quien dio inicio a la filosofía moderna post-Renacimiento, y su frase «pienso, luego existo». Baruch Spinoza, filósofo hostigado por su crítica racionalista de la ortodoxia religiosa. Su obra cayó en el olvido hasta que fue reivindicada por grandes filósofos alemanes. Wilhelm Leibniz. Su filosofía se vincula también con la tradición escolástica y anticipa la lógica moderna y la filosofía analítica. En comparación del racionalismo, el empirismo, siglo XVIII, sostenía que la única fuente del conocimiento es la experiencia misma, y entre sus expositores encontramos a Francis Bacon, padre del empirismo filosófico y científico, John Locke, padre del liberalismo clásico, y David Hume, filósofo, economista, sociólogo e historiador escocés. Época contemporánea. Comprende desde el inicio de la Revolución Francesa hasta nuestros días. El vitalismo, 1697, tiene como primera distinción de las filosofías tradicionales entender la realidad como proceso. Sin hacer metafísica, tratan del ser en devenir, es decir, son herederos de Heráclito. En lo antropológico, la libertad es no solo característica de la voluntad, sino esencia del ser hombre. Además, se abandona el concepto tradicional de razón, abstracta, especulativa o científica, para considerar la razón como vital o histórica. Uno de sus primeros exponentes fue George Stahl, con su teoría de la existencia de un ánima que era la fuente de la vida en los seres. El utilitarismo, 1780, es una doctrina ética formulada explícitamente a finales del siglo XVIII y desde entonces ha contado con numerosos partidarios, particularmente en el mundo anglosajón. Como su nombre indica, su contenido esencial es definir la corrección de toda acción por su utilidad, es decir, por los resultados o consecuencias producidos por ella. De ahí que esta doctrina se conozca también con el nombre de consecuencialismo. El creador y configurador del utilitarismo fue Jeremy Bentham, 1748 a 1832.
con su introducción a los principios de la moral y la legislación, 1780. Siglo XIX. Positivismo. Consiste en no admitir como válidos científicamente otros conocimientos, sino los que proceden de la experiencia, rechazando por tanto toda noción a priori, y todo concepto universal y absoluto. El hecho es la única realidad científica, y la experiencia y la inducción, los métodos exclusivos de la ciencia. Por su lado negativo, el positivismo es negación de todo ideal, de los principios absolutos y necesarios de la razón, es decir, de la metafísica. El positivismo es una mutilación de la inteligencia humana, que hace posible no solo la metafísica, sino la ciencia misma. Esta, sin los principios ideales, queda reducida a una nomenclatura de hechos, y la ciencia no es una colección de experiencias, sino la idea general, la ley que interpreta la experiencia y la traspasa. Considerado como sistema religioso, el positivismo es culto de la humanidad, como ser total y simple o singular. El término positivismo fue utilizado por primera vez por el filósofo y matemático francés del siglo XIX, Auguste Comte, pero algunos de los conceptos positivistas se remontan al filósofo británico David Hume, al filósofo francés Saint-Simon y al filósofo alemán Immanuel Kant. La fenomenología, siglo XVIII. Es una ciencia filosófica que estudia todo lo relacionado con los acontecimientos que rodean a un objeto, su relación con el medio ambiente en el que se desarrollan los hechos y el cómo influye la cosa en el fenómeno. Su descripción etimológica nos dice que fenómeno proviene de un latín que significa apariencia y de estudio, por logos, logia. Entonces la fenomenología es una ciencia que estudia el comportamiento del entorno de un hecho, producto, suceso o servicio. Se podría decir que esta rama filosófica de estudio va más allá de las funciones de este en el sitio en el que se encuentra. Sus principales exponentes fueron Kant y Hegel. 1840. El marxismo es una doctrina y teoría social, filosófica, económica y política ideada por Karl Marx y sus seguidores, la cual se encuentra sólidamente unida a dos ideologías y movimientos políticos, el socialismo y el comunismo, como reacción frente al idealismo de los socialistas utópicos y los anarquistas. Karl Marx y Friedrich Engels iniciaron durante la década de 1840 una renovación de la ideología socialista que, con el tiempo, llegaría a influir poderosamente en el desarrollo del movimiento obrero e incluso en el conjunto de pensamiento occidental. Finales del siglo XIX, del griego pragma hecho obra. El pragmatismo es una tendencia idealista, reaccionaria, en la filosofía burguesa moderna que niega el carácter objetivo de la verdad y afirma que el valor de una teoría científica se determina no por el grado en que ella refleja correctamente la realidad, sino solo por la utilidad o ventaja que dicha teoría comporta en tal o cual caso concreto. Partiendo de esta premisa, el pragmatismo considera las verdades de la religión, por ejemplo, los mitos de la Inmaculada Concepción de Jesús, de la existencia de Dios, del infierno y del paraíso, como no menos verdaderos que las verdades de la ciencia. Al mismo tiempo, el pragmatismo renuncia a considerar las teorías matemáticas y científico-naturales como un fiel reflejo de las leyes objetivas de la naturaleza. Solo ven ellas hipótesis subjetivas, arbitrariamente construidas por los sabios, que han de permitirles, con mayor o menor comodidad, resolver determinados problemas prácticos. El contenido reaccionario del pragmatismo es de absoluta evidencia. Como doctrina filosófica, el pragmatismo se formó a finales del siglo XIX, logrando su mayor difusión en América y en Inglaterra, donde fueron sus representantes James, Dewey, entre otros. 1860, del latín nihil, nada, término que empezó a ser utilizado por los románticos alemanes para referirse a las doctrinas que propugnan la ausencia de convicciones verdaderas y especialmente la ausencia de valores. Pero ese término adquiere su significado filosófico más importante en Nietzsche. Para este autor, el término nihilismo tiene dos significados distintos. Primero, por una parte, en sentido negativo, designa el largo proceso de decadencia de la cultura occidental que se inició con el socratismo y se prolongó con el platonismo, y, especialmente, con la religión judeocristiana.
Esta decadencia es fruto de una plena inversión de valores, pues, desde Sócrates, se ha puesto la vida en función de la razón en lugar de poner la razón en función de la vida. Este conceptualismo socrático-platónico se acentuó con el cristianismo, cuyos valores de sometimiento, de resignación y de culpabilidad son el fruto del resentimiento contra todo lo vital. El fruto de todo ello ha sido la pérdida de sentido del devenir, la formación de una moral de esclavos y de una metafísica de verdugos, que tiene en los sacerdotes a sus oficiantes. En este sentido, el nihilismo es el cumplimiento de la esencia de la metafísica occidental, decadente, y coincide con el movimiento histórico propio de la cultura occidental. El constructivismo, también denominado constructivismo epistemológico, es una corriente que empezó a desarrollarse en la mitad del siglo XX. Según esta tendencia, la realidad es una construcción creada por aquel que la observa. Edgar Morin, Humberto Maturana, Gregory Bateson, Ernest von Glaserfeld o Pell Watzlawick son algunos de los filósofos que también dejaron su huella palpable dentro del constructivismo, la corriente de pensamiento que revolucionó el siglo pasado. 1930, hacia la tercera década del siglo XX. Surge en Alemania el existencialismo y de allí se difunde por el resto de Europa, especialmente en Francia. Esta escuela podría interpretarse como una reacción ante un periodo de crisis de conciencia a nivel social y cultural. Los existencialistas afirman que el hombre es un ser arrojado al mundo. Esta frase parece expresar el sentido europeo de aquellos años y puede ser interpretado de modo literal. Los europeos se sienten arrojados en mundo inhóspito, arrojados de sus hogares destruidos y de la seguridad de sus creencias, valores e ideales. 1960. El estructuralismo es la tendencia filosófica que surgió en la década de 1960, especialmente en Francia. Aglutina autores muy diferentes y que se expresan en los más diversos campos de las ciencias humanas, tales como la antropología, Claude Lévi-Strauss, la crítica literaria, Barthes, el psicoanálisis freudiano, J. Lacan, la investigación historiográfica, M. Foucault, o en corrientes filosóficas específicas como el marxismo, Althusser. Con este enfoque, que imita los procedimientos de las ciencias físicas, tratan de elaborar estrategias investigativas capaces de dilucidar las relaciones sistemáticas y constantes que existen en el comportamiento humano, individual y colectivo, y a las que dan el nombre de estructuras. No son relaciones evidentes, sino que se trata de relaciones profundas que, en gran parte, no se perciben conscientemente y que limitan y constringen la acción humana. La investigación estructuralista tiende a hacer resaltar lo inconsciente y los condicionamientos, en vez de la conciencia o la libertad humana. El concepto de estructura y el método inherente a él llegan al estructuralismo no directamente desde las ciencias lógico-matemáticas ni de la psicología, escuela de la Gestalt, con las que éstas ya se encontraban operando desde hacía mucho tiempo. El estructuralismo obtiene sus instrumentos de análisis de la lingüística. De hecho, un punto de referencia común a los distintos desarrollos del estructuralismo ha sido siempre la obra de F. Saussure, Curso de Lingüística General, 1915, que además de constituir un aporte decisivo para la fundación de la lingüística moderna, introduce el uso del método estructural en el campo de los fenómenos lingüísticos.